Feliz sábado a todos. Como decía mi hermano, le damos gracias a Dios el que podamos seguir adelante, estar aquí reunidos, confiando plenamente en la protección y el cuidado de nuestro Dios. Esta mañana quiero que, ¿cómo decirlo? Quiero que meditemos. Quiero expresar, mejor dicho, y lo voy a hacer. Quiero expresar el hecho de que cuando estudiamos las profecías, cuando estudiamos Apocalipsis, podemos perder de vista el amor, el cuidado de nuestro Dios. Y esta mañana quiero presentar con ustedes Apocalipsis capítulo 20, pero por el factor tiempo lo vamos a enmarcar en dos aspectos. El primero de ellos es ubicarlo en el tiempo, Apocalipsis 20. Y número dos, entender con la ayuda del Espíritu Santo cuáles son los eventos que suceden en los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. ¿Están conmigo? Los invito, voy a presentar los versículos en la pantalla, pero ustedes me pueden acompañar en Apocalipsis capítulo 20. No sé si les ha llamado la atención el tema, porque lo he titulado 100 años de juicio para Dios. Y por favor, ténganlo presente. Al final vamos a concluir con él. 1000 años de juicio para Dios. Déjenme presentarles a ustedes una declaración que tengo en mente, la cual dice: el que Dios revela el futuro, la profecía o el apocalipsis, no es para causar temor o que nosotros le obedezcamos a Dios por temor, por miedo. No. Cuando Dios presenta el futuro, la profecía, el apocalipsis, cuando Dios presenta la profecía, no es para causar temor. Al contrario, es para mostrar su amor a ti y a mí, porque con avisarnos, con prevenirnos y mostrarnos el camino, nos ama y nos dice que debemos seguir con Él para gozar de su bien y de su amor. Quizás con este pensamiento en mente podemos entrar al tema de esta mañana, pero déjenme hacer nuevamente énfasis, que el que Dios nos diga qué va a pasar en el futuro no es con el propósito de que nosotros tengamos miedo, sino que es para prevenirnos, apartarnos de ese camino que nos lleva mal y seguir el camino que Él nos indica, que va a ser un camino de bien y donde ustedes y yo podemos experimentar el amor de Dios. Número 1, vamos a enmarcar el tiempo de los 1000 años. Yo sé que algunos tienen en mente el milenio y otros tienen en mente las vacaciones, aunque ¿me dejan hacer una aclaración con las vacaciones de 1000 años? ¿Sí? ¿Han oído ustedes eso de que vamos a tener una vacación de 1000 años? Voy a hacer un paréntesis. Ya voy a comenzar a gastarme los minutos que tengo, pero voy a hacer un paréntesis. ¿Saben que esos 1000 años no son 1000 años de vacaciones para usted y para mí? Y lo vamos a ver hoy en Apocalipsis capítulo 20. Pero solo voy a hacer énfasis en algo que no lo declara Apocalipsis capítulo 20 textualmente. Pero en esos 1000 años no es de vacación de obra misionera por hacer. Al contrario,
Van a ser 1000 años que ustedes y yo vamos a decirle al universo entero cuántas cosas hizo Dios para que nosotros pudiésemos ser salvos. Así que les digo que van a ser 1000 años de obra misionera. Por eso hay que practicar aquí, ¿ok? Enmarquemos los 1000 años. Para enmarcar los 1000 años y conocer qué pasa en los 1000 años, si ustedes pueden ver la presentación, quiero llevarlos a un esquema donde qué sucede en el capítulo 19, qué sucede en el capítulo 20 y qué sucede en el capítulo 21. Porque eso nos lleva a enmarcar la profecía, la declaración de los 1000 años de Apocalipsis 20. ¿Qué pasa en Apocalipsis 19? ¿Recuerdan ustedes qué pasa en Apocalipsis 19? En Apocalipsis capítulo 19, la bestia, el falso profeta, han sido destruidos y han sido lanzados al lago de fuego. Y adicional a ello, Jesús vino por segunda vez, Apocalipsis 19, y hubo una catástrofe en la tierra. Los edificios se desplomaron, hubo un gran terremoto. Y lo voy a decir de esta manera, y los impíos pidieron a sí mismo morir y pidieron a las rocas que cayeran sobre ellos para cubrirlos de la presencia gloriosa de Jesús. Eso pasó en el capítulo 19. Si no me creen, pueden ir a casa y lo leen en casa. Capítulo 20. Sí, es cierto, el falso profeta, la bestia, los impíos son culpables de su pecado. ¿Quién es el mayor culpable de todos? ¿Ah? Satanás. ¿Quién es el originador del mal? Satanás. Entonces surge la pregunta: si en el capítulo 19 la bestia, el falso profeta y los impíos han muerto por su pecado y el mayor culpable de todos, Satanás, ¿qué pasa con Satanás? ¿Qué le pasa a Satanás? ¿Qué va a suceder con Satanás? Eso es lo que contesta el capítulo 20 de Apocalipsis. 1000 años. Adicional a ello, tenemos la declaración de que el juicio no ha terminado con la venida de Jesús, sino que el juicio continúa. Y con esto voy a cerrar el tema, no voy a hacer énfasis aquí. Y adiciona algunos aspectos Apocalipsis 20. Pero para poder cumplir con el tiempo, me voy a enmarcar solo en lo que pasa en los 1000 años, no después, ¿ok? Pero estoy mencionando el antes y el después por el hecho de enmarcarlo en un tiempo, los 1000 años. Apocalipsis 21, si han leído Apocalipsis 21, ¿verdad? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y uno de los versículos que nos llenan, donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, quiere decir que el capítulo 20, los 1000 años se enmarcan entre la segunda venida de Jesús y lo que hemos llamado, o se llama en una forma muy delicada, se denomina la tercera venida de Jesús. ¿Habían oído de la tercera venida de Jesús? ¿Sí? Ok, capítulo 21. Nos habla de que Jesús viene con los santos que habían resucitado en su segunda venida y que fueron llevados al cielo. Jesús viene, todo el libro no presenta un aspecto cronológico o en el tiempo, sino que va en etapas. Primero presenta una etapa del principio a fin, luego inicia con principio al fin y termina con principio al fin. Y es lo que vemos nosotros en los capítulos 19, 20 y 21. Sí, en esta parte del Apocalipsis, los eventos sí son cronológicos, sí están enmarcados en el tiempo. Primero Apocalipsis capítulo 21, primero Apocalipsis 19, segundo Apocalipsis 20 y tercero Apocalipsis 21.
Esto sí lo marca cronológicamente los capítulos del Apocalipsis. Ahora, entendamos con la ayuda del Espíritu Santo qué pasa con Satanás y el juicio de los impíos. Pero no quiero que olviden que yo he titulado este tema 100 años de juicio para Dios. ¿Me acompañan? Apocalipsis capítulo 20, versículos 1, 2 y 3. Siempre en busca de respetar el tiempo. Ustedes saben que hablar de profecía es mucho. Voy a hacer énfasis solo en algunos detalles de lo que Apocalipsis 20, para poderlo enmarcar en los dos aspectos: en el tiempo, que ya lo hicimos, y qué sucede en esos 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel descender del cielo. ¿Están conmigo? ¿Allá en casa también? Ok. Vi un ángel descender del cielo teniendo en su vi un ángel. Bueno, no lo tengo enmarcado allí. ¿O sí? Un minuto. Y ya llevo 3 de extra. Un minuto. Ángel, debemos tener cuidado en la interpretación de ángel en el Apocalipsis, porque tenemos ángeles celestiales y ángeles humanos. Los ángeles celestiales son los que vienen del cielo, y los ángeles humanos son los que están en la iglesia. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, quizás por eso es estudiar desde capítulo 1 en adelante. Hoy ya casi terminamos con estos capítulos. Pero dice que este ángel que descendía del cielo tenía en su mano, ¿qué tenía en la mano? Una llave, la del abismo. ¿Y qué más tenía? Una cadena en su mano. Ahora, preguntémonos, ¿para qué? ¿Verdad? Ya me leyeron el versículo 2. Ok, vamos al versículo 2. Me gusta porque así avanzamos rápido. El versículo 2 dice: ¿para qué tenía la llave y la cadena? Para apresar al dragón. Ok, ¿quién es el dragón? La Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Quién es el dragón? ¿Quién? La serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué hizo con Satanás el ángel? Lo ató por 1000 años. ¿Y qué más hizo? Lo arrojó al abismo, y otra cosa más hizo: lo encerró y puso un sello sobre él, a fin de que no pudiera engañar más a las naciones hasta que se completaran 1000 años. Después, eso no lo voy a tratar yo, porque ese es otro tema. Ahorita estamos en los 1000 años. ¿Están de acuerdo? Bueno, estén de acuerdo, por favor. El después lo tratamos después. Hoy tratemos este tiempo, 1000 años, milenio. ¿Qué sucede? Según el versículo 1, 2 y 3, ¿qué sucede? Número 1, el ángel viene con una llave y una cadena. Yo quiero que se pongan en la mente de Juan. Juan había vivido encarcelamiento, había vivido prisión. ¿Cómo? Bajo una cadena. Y Juan sabía que el que tenía la llave tenía la autoridad de darle libertad. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están pensando como Juan el apóstol? Gracias. Así que él describe que el que tiene la llave, y según lo que leemos en Apocalipsis, ¿quién es el que tiene la llave? ¿No? Jesús. ¿Ok? Jesús es el dueño de la llave, el que tiene la autoridad para dar libertad. Por eso es que tú y yo debemos acercarnos a Jesús en Jesús tenemos libertad. Ahora, avancemos. Por lo tanto, en la visión de Juan está tratando de explicar qué es lo que va a suceder con Satanás. Y con las palabras y con la experiencia que él vive, describe que Satanás es atado, y que solo hay uno que tiene autoridad para soltarlo, y es apresado. ¿A dónde es apresado? ¿Dónde estaba apresado Juan?
Juan estaba detenido en la isla de Pasmo. No podía salir. ¿Y Satanás dónde va a ser apresado? En la tierra. No va a poder salir. Y dice de que es sujeto, es puesto aquí en la tierra. Y el término apresado, encerrado, la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? Y la respuesta está, porque no puede engañar. Si Satanás es el padre de la mentira y no puede engañar, se encuentra ¿cómo? Atado. Atado. Ahora, ¿por qué no puede engañar? Ya contestaron algunos. Porque está ¿cómo? Solo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo compruebo? Miren, el haberlo tirado al abismo, que es un término utilizado en Génesis capítulo 1, al referirse al hecho de que la tierra estaba desolada y vacía y había un caos, y lo podemos comprobar porque el capítulo 19 nos dice que vino Jesús y hubo un gran terremoto aquí en la tierra. Los que resucitaron y los que están vivos, ¿a dónde están? En el cielo con Jesús. Y los que no están como muertos. Por lo tanto, Satanás está aquí en un valle de muertos. No puede engañar. ¿Están ahí? ¿Estamos ahí claros? Si hay preguntas después, por favor. Solo un detalle más con los 1000 años. Bajo el estudio de los 1000 años se hace la interrogante: ¿son 1000 años proféticos o son 1000 años reales? ¿Son 1000 años de interpretar o son 1000 años proféticos? En este momento hay una declaración que me gusta a mí, que dice que ya en este momento que existe la eternidad, el tiempo no es relevante. Pero sí es importante entender que 1000 años es el tiempo justo, el tiempo, decimos los salvadoreños, cabal. Es el tiempo correcto, el tiempo necesario para hacer juicio y terminar el juicio. ¿Y de dónde sacamos eso? 1000 años. ¿Recuerdan ustedes las 12,000 tribus? ¿O los 12,000 de cada tribu? ¿Sí? 12 son las tribus. ¿Y por qué 12,000? Porque 1000 es total, completo. Es todo. Por lo tanto, los 1000 años en el término profético nos llevan a un tiempo determinado, exacto, completo. No es necesario más. Y entonces hay 1000 años donde se termina el juicio y es el tiempo correcto que se necesita para terminarlo. Lo llevo al esquema. Por lo tanto, después de la segunda venida de Jesús, capítulo 19, el capítulo 20 nos lleva a pensar qué pasa con Satanás. ¿Qué hemos leído que pasa con Satanás? ¿Ah? ¿Se queda solo? ¿Se queda atado por las circunstancias? No puede engañar ya a nadie, no hay nadie a quien engañar, mejor dicho. Y se encuentra aquí sin poder salir de esta tierra por 1000 años. Hasta, bueno, ya les dije, eso es después, ¿verdad? Después de los 1000 años. Pero ese es otro tema. Vamos al versículo 4. Versículo 4. Y vi los tronos. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? Y vi los tronos y se sentaron sobre ellos. Y el juicio les fue dado. ¿A quiénes les es dado el juicio? A los salvados. Y aquí tenemos un paréntesis. Y yo vi las almas de los decapitados, para aclarar quiénes son a estos que les fue dado el juicio. La Biblia se interpreta por sí misma. El mismo versículo. Yo les pregunto, ¿a quién les es dado el juicio? El versículo 4 dice, ¿a quién?
a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ya eso hablamos de los salvados. Y por causa de la palabra de Dios. Y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca sobre sus frentes y sobre sus manos y volvieron a la vida. ¿Cuándo volvieron a la vida estos? Antes de los 1000 años, cuando Jesús viene por segunda vez, vuelven a la vida y van a reinar con Cristo por 1000 años. Ese reinado se describe en los siguientes versículos, qué es lo que hacen en su reinado. Pero por hoy podemos precisar, volvamos al esquema, que en el capítulo 20, ¿qué pasa con Satanás? ¿Qué pasa con Satanás? Satanás es atado. ¿Y qué más sucede? Dice que el juicio, que los justos reinan. Y ahora vamos a dar la evidencia de que ellos reinan haciendo juicio. Y eso lo encontramos en el versículo 5. Hago un alto porque estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. Es que como ustedes no miran el reloj. Capítulo 5, versículo 5, capítulo 20. Vimos en el capítulo 4 que resucitaron y se fueron con Jesús. ¿Quiénes? Los decapitados, los que no adoraron a la bestia. Y ahora el versículo 5 dice que el resto de los muertos, ¿quién es el resto de los muertos? Los malos, los impíos, los que no resucitaron. Ellos no volvieron a la vida hasta que se completaron los 1000 años. Por lo tanto, podemos precisar que en esos 1000 años, Satanás es atado, los justos reinan y los impíos, los que no aceptaron el llamado de Dios para salvación, ¿dónde están? Están muertos aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Así dice el versículo 5. Ahora vamos al versículo 6. La anterior, la del versículo 4, es la primera resurrección. Y con la primera resurrección dice que son bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene autoridad. Al contrario, ellos son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1000 años. Y con esta declaración nosotros podemos enfatizar de que los que van a resucitar la segunda resurrección son los que quedaron aquí en la tierra. Pero esa segunda resurrección, como es una segunda resurrección de muerte o para muerte, los justos son felices y bienaventurados. Pregunto, ¿ustedes quieren ser felices y bienaventurados? Desde hoy y por la eternidad. Aceptemos el llamado de Dios. Dios nos llama y debemos recibir de Él la salvación porque Él nos ama. Vamos a cerrar aquí, porque esto es lo único que sucede en los 1000 años. Qué poquito, ¿verdad? ¿Poquito sucede? Sí, sucede poquito. 1000 años. El capítulo 20 nos habla del milenio, nos habla de 1000 años. Nos habla de lo que le sucede a Satanás. ¿Qué le sucede a Satanás? Es atado. Versículo 4, los justos reinan para hacer juicio. Y el versículo 5 dice que los impíos están muertos. Y el versículo 6 dice que los justos van a reinar. Confirma que los justos,
los decapitados, los que se mantuvieron firmes a Jesús, van a reinar con Jesús. Y aquí vamos a poner una evidencia de este hecho de reinar los justos. Pero, esto es lo que sucede. El capítulo 20 también dice qué sucede después de los 1000 años. Y ahí están los versículos de lo que sucede después. Si alguien quiere copiar o quiere la presentación, yo la comparto con ustedes. Este es el otro tema, después de los 1000 años. Hoy es en el milenio. ¿Qué sucede? O mejor dicho, mi tema fue titulado 100 años de juicio para Dios. Y por lo tanto, hablemos de juicio. Porque el capítulo 20 hay un juicio que continúa, hay un juicio que termina. Hay un juicio para Satanás, hay una condena para Satanás. Y por lo tanto el juicio se convierte en un punto central en el capítulo 20. O mejor dicho, la finalización del juicio. Ahora, Apocalipsis 24 nos habla de que los justos reinan para hacer juicio. Y esto se comprueba que el reinado de ellos es para hacer juicio, porque en Mateo 19:28 Jesús dice que sobre los 12 tronos van a ser juzgadas las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, en el capítulo 19 de Mateo, versículo 28, me da la evidencia a mí de que los que reinan con Jesús en los 1000 años reinan para juicio. Aparte de eso, Pablo, haciendo eco a las declaraciones de Jesús, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, declara que los santos han de juzgar al mundo. Y esto es interesante para mí. ¿Por qué es interesante para mí? Porque no sé si me van a entender, pero a mí el llegar a entender esto me baja 3, 4, 5 rayitas mi orgullo. ¿Han oído ustedes esa frase mía, verdad? El llegar a conocer esto me hace sentir más pequeño. Al llegar a conocer esto me hace sentir que Dios me ama y es tan grande. Primero, ¿quién soy yo para conocer los juicios de Dios? Pero Dios me da esa oportunidad. Y saben que esto es interesante, porque los santos, ahora sirviendo como sacerdotes, como jueces, vienen y miran los registros. Y por favor no me entiendan mal, la palabra original es rollo, fue traducida al libro y ahora yo digo registro. ¿Por qué? Porque la tecnología del cielo es mejor que nuestros registros hoy. Y si nuestros registros ya no están en libros ahora, la tecnología del cielo tiene un registro mucho mejor que los registros que podamos ver hoy en tecnología aquí. Así que la palabra correcta es rollo, porque Juan conocía los rollos donde se escribían los hechos, las crónicas. Para nosotros la Biblia lo traduce como libro, algunas Biblias la traducen como libro para que nosotros entendamos que hay algo escrito. Hoy podemos hablar de un registro que se guarda. Y por cierto, el tiempo se terminó. Un registro que se guarda de todos los hechos. Ahora, para concluir, debemos entender, debemos comprender lo que los santos están haciendo de juicio. Y esto es importante, esto es lo central para mí. Ustedes están allá en el cielo con Jesús.
en la santa ciudad, pero yo no estoy. Y la pregunta es, ¿y el hermano Gómez? Él mismo predicó del milenio y no está aquí. Y entonces ustedes, el que me busque, algunos no me van a buscar, todos me van a buscar, ¿verdad? Y nos vamos a dar un abrazo allá en el cielo. Ah, pero no voy a estar yo. Ok, sé que se me va que no voy a estar. Sé que nos buscaremos y nos daremos un abrazo y alabaremos el nombre de Jesús. Y me gusta ese amén, porque ese amén es así sea. Así que denlo más fuerte porque quiero que así sea. Mis hermanos, entonces van ustedes al registro y como no encuentran al hermano Gómez, como no encuentran van y revisan y se dan cuenta en esos registros, se dan cuenta que ellos confirman para su eterna satisfacción cuán ferviente y paciente cuidado Dios y el paciente cuidado de Dios a Jesús Gómez, a los pecadores perdidos. Ellos van a percibir, ustedes, yo, si Dios lo permite, vamos a percibir allá en el cielo con cuánto descuido y obstinación los pecadores desecharon y rechazaron su amor. Y si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que el juicio, ese juicio de 1000 años, es para Dios mismo. Porque vamos a juzgar los hechos de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, al juzgar los hechos de Dios, nos vamos a dar cuenta cuán ferviente, cuánto quiso salvarte, cuánto quiso salvarnos. Nos vamos a dar cuenta todo lo que Él hizo, todo lo que Jesús hace, todo lo que el Espíritu Santo se esfuerza para que tú y yo seamos salvos. Y por lo tanto van a ser juzgados los actos de Dios en esos 1000 años. Y está la gran declaración que justos son los juicios de Dios. Pero aquí lo trascendente, lo grande, es que tú y yo hoy quizás no entendemos el llamado de Dios, pero aquel día vamos a comprender el gran amor de Dios por la humanidad, todo el esfuerzo del cielo, ángeles, ejército de ángeles con nosotros, queriéndonos ayudar a alcanzar la victoria y reinar con Cristo por la eternidad. Apocalipsis 18:4. Lo tengo en la versión traducción del lenguaje actual, porque hace énfasis a un hecho que me llama y me llena. Dios hoy está llamándote. Dios hoy nos está llamando a nosotros. Él nos conoce. Él te llama constantemente y dice: ustedes son mi pueblo. Y si tú oyes el llamado de Dios de salir, de apartarte de pecado, es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida para que tú seas salvo. Dios está llamando hoy. Apocalipsis 18:4 no es una profecía en el futuro. Apocalipsis 18:4 no es un llamado en el pasado. Apocalipsis 18:4 es un llamado de hoy. Y Él dice, Dios dice: yo conozco a mi pueblo, ustedes son mi pueblo. Salgan, apártense de Babilonia, apártense de pecado, apártense de confusión. Vivan la verdad,
Vivan con Jesús, que es la verdad, que no hay confusión en Él. Vivamos en Él. No pequemos. Y nos dice con el mundo, ¿verdad? No pequemos con Babilonia. Y el llamado es: no quiero que caiga sobre ustedes las terribles plagas. No sé si tú lo puedes ver, o es mi pecaminosidad que hace ver el gran amor de Dios en este texto, el cual me llama hoy y me dice: apártate, deja de pecar con ellos, ven conmigo. Aquel día, dice la profecía, ¿qué va a ser destruido aquel día de raíz? El pecado. Yo voy a permitir la destrucción del pecado de raíz, dice Dios. Por eso quiero que te apartes, porque no quiero que caiga sobre ti ese juicio, porque yo te amo, porque yo quiero salvarte. Esta mañana yo quiero que experimentes. No sé si he logrado expresar el amor de Dios en estos textos, pero pido al Espíritu Santo que nos haga ver cuánto nos ama Dios y cuánto desea Dios que no nos perdamos. Él nos quiere salvar. Dejémonos. No resistamos más. Dejémonos salvar por Dios. ¿Qué es la decisión que debes tomar? Simple o complicada, si lo haces sin Jesús. Pidamos la dirección de Jesús. Pidamos la guía del Espíritu Santo y seamos vencedores a nuestro pecado. No quiero terminar sin orar, pero quiero orar con propósito. Y el propósito esta mañana es pedir que tú y yo seamos victoriosos sobre nuestro pecado, sobre mi pecado. Si tú no has pecado, no te pongas en pie. Si tú no estás luchando con un pecado, no te pongas en pie. Solo acompáñenme a orar aquellos que están luchando con un pecado, con algo que saben que es malo. Acompáñenme a orar, que esta mañana quiero pedir la victoria sobre eso que no podemos vencer, porque Dios quiere salvarnos. Padre Celestial, soy el primero en ponerme de pie y dar el paso. No he podido vencer. Satanás me derrota. Satanás me vence. El tiempo es corto y no alcanzo a alcanzar la altura de Jesús. Pero sujeto a la promesa que leemos hoy, que tú nos llamas porque tú quieres salvarnos, te imploro, te suplico, por mis hermanos, por mí, que nos hagas entender lo malo que estamos haciendo y que nos des la victoria sobre eso que estamos luchando para vencer. Perdónanos porque dudamos de tu amor. Perdónanos porque desechamos tu llamado. Pero esta mañana, una vez más, que tu Espíritu Santo insiste en nuestra vida. Y no solo insista, sino que nos dé el poder para vencer y hacer posible tu deseo. No solo que reinemos 1000 años, sino que reinemos por la eternidad contigo.
danos la victoria. En el nombre de Jesús.